tiene que ver con la ley de mecenazgo. Julián no se ha marchado, ¿verdad? Quiero hacerte una pregunta desde el punto de vista jurídico. La ley de mecenazgo, bueno, el director general de mecenazgo, Henry Mercedes, envió una comunicación a gestores culturales informándole que esa ley pausaba, que no se iba a aplicar, porque hay unas diferencias desde el punto de vista de normativa con la Dirección General de Impuestos Internos en lo relativo a los gravámenes. Un incentivo de los impuestos anuales para los empresarios que deciden apostar a los proyectos culturales. Aquí se aprobaron 100 proyectos culturales. Es una ley que viene, bueno, pues dando tumbo desde hace muchos años. Recordemos a Manuel Jiménez, proponente de esa legislación que procura el incentivo a los artistas, a los pintores, a los mecenas, a la industria cultural en sentido general. Pero de repente, bueno, pues aquí se pone en vigencia, se aprobó en la administración de Danilo Medina, y este gobierno es que la pone en vigencia con la integración de la Dirección General de Mecenazgo. Hacen una convocatoria, se otorgan 100 proyectos culturales y de repente, pues aparentemente no tenemos ley. Ahora, desde el punto de vista administrativo, Julián, ¿una legislación se puede detener? Bueno, ahí entran varias circunstancias. Primero, no sé si la ley tiene un reglamento. Tiene su reglamento. Si tiene un reglamento, si está aprobado el reglamento. Sí. Si está en vigencia, si fue promulgado por el Poder Ejecutivo, que es quien promulga el reglamento. Número dos, si se incluyó en el presupuesto nacional todos los proyectos que tú haces mención. Si la inclusión o la reducción de esos impuestos, de esa contribución que harían los empresarios, si no afecta al presupuesto, que es una ley orgánica, que es la ley madre, si lo afecta, lo lógico es que para el año próximo sea realmente cuando se tome en cuenta, si es que se ha tomado, cuál va a ser la reducción de esos ingresos al Estado por la reducción de impuestos, ¿no, verdad? Para poder cumplir con esos proyectos que tú mencionas. Pero ¿cómo es posible que tú tengas en una organización como miembro, un representante del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos, y ellos se despachen con esto, luego de que se han hecho las aprobaciones correspondientes? Es decir, detener los 100 proyectos culturales en un momento en que, bueno, hay mucha gente que está tratando de desarrollarlo. Yo sé de gestores, imagino que Rosario también tiene la información, que decidieron olvidar la ley y continuar con su agenda. Porque esa gente siempre desarrollaba actividades culturales, con o sin ley de mecenazgo. Obviamente, si el Estado le estaba proveyendo una facilidad, ¿por qué no usarla? Porque al final de la jornada eso tiene un impacto positivo en las diferentes comunidades donde lo desarrollan. Henry Mercedes envió una comunicación que voy a leer rápidamente. Ellos dicen que nos dirigimos a usted en su calidad de beneficiario de los certificados de los 100 primeros proyectos declarados por el Consejo de Mecenazgo de Interés Cultural para la Nación. Bueno, ellos dicen que han hecho esfuerzos diferentes instancias, sin embargo, lamentamos informarles que tras una revisión por parte de la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda se ha detectado una discrepancia en la interpretación del artículo 340-19. Este artículo establece un incentivo fiscal a las empresas. Según la interpretación de estos organismos reguladores, el incentivo fiscal mencionado refiere a una deducción de 2.5% de impago de los impuestos de renta y no un crédito fiscal de un 2.5%. Pero ellos no están para interpretar la ley. O sea, iba. Si ellos entienden que la ley contradice otra ley, en el caso de impuesto interno y de Hacienda, la ley de presupuesto, por ejemplo, la ley de ingreso, que como se llama realmente, tienen que ir a los tribunales, pero no pueden detener el cumplimiento del mandato de la ley. Ellos podrían acudir y pedir la suspensión, pero tienen que aprobarlo, en este caso, el Tribunal Superior Administrativo. Es decir, no puede el funcionario mutuo propio, porque no entienda o porque no esté de acuerdo, paralizar algo que está en la ley.
Hay una violación a la ley ahí, innegablemente. Es decir, que los gestores culturales tienen esa prerrogativa. Y pueden someter, te lo doy y espero que tú me pagues la consulta. ¿Cómo? Pueden someter un recurso de amparo, Hay que servir a un la recurso sociedad. de cumplimiento de lo que establece la ley ante el Tribunal Superior Administrativo. Obligar a la a DGI y Hacienda al cumplimiento de la ley. Si quieres un abogado, tú me avisas. Mira, Gracias, Julián. Barato. A nivel, porque la idea es colaborar sí, con la comunidad y poner en evidencia que el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Mecenazgo están violentando una ley y que eso no funciona de esa manera. Sí, y mira, Recurso, no es por abogar por ellos, Claro. pero sé que, por ejemplo, desde la Dirección de Mecenazgo, tú sabes que cuando tengo que decir, lo planteo, pero desde la Dirección de Mecenazgo y de Cultura se hizo una gestión inicial de que se cumpliera con la ley de mecenazgo, sí. Pero aparentemente, y esto es una información que ha corrido, no sé si tú también la has escuchado, porque tú y yo hemos estado en lo mismo espacio de debate, ha corrido la información que es nos habían avisado lo que iba a pasar ahora, desde la posición política económica del ministro de Hacienda. Y por ende de lo que iba a pasar. Eso nos los avisaron. Así y tú que sabes Pablo que tuvimos una formación que tú mismo fue que la lideraste y nos dijeron el cuento como dice venía. Pablo que a ese ministro le dicen el doctor no, porque le niega todo. Bueno, pero lo que pasa es que también las cosas tienen que tener un sentido estratégico y hay un marco legal. O sea, tampoco esto es un ventorrillo y yo vengo, espérate, perdón, el tema constitucional. Y dos, a mí me gustaría, de verdad, que yo sé que el presidente ya se religió y no necesita a más nadie, pero que él pueda, desde el punto de vista de lo que ha ofrecido y de lo que se decía que se iba a hacer, porque a Chico Arias lo dijo, aquí hay gente que no se ha dado cuenta que tiene 4 años subido en la motoneta, que él, a nivel de compromiso social, porque no es una dádiva, incluso hay unos ingresos establecidos de la fuente recaudatoria. Entonces, que pueda sentarse y al sector cultural, que como dice como el compañero, que pueda también cohesionarse, porque le van a desmontar todo. Ahora está con mecenazgo. Si tú conoces esos proyectos, ustedes los dos, le hago la pregunta a los dos. Ustedes hablan de 100 proyectos que fueron aprobados. ¿En qué consisten esos proyectos? Son gestores culturales que desarrollan... Yo soy neófito en eso. Desarrollan, por ejemplo, escuelas de teatro, de danza... producciones literarias, libros... artesanía. Exacto. O sea, hay un movimiento en esas demarcaciones para contribuir a que los jóvenes no se salgan de la delincuencia. O sea, salgan de la delincuencia. Que el interés prioritario de ellos en los momentos de ocio sea la educación, la formación artística. Y eso es algo loable porque estamos hablando de iniciativas particulares. Entonces, conectando con lo que dice Rosario, hay un proyecto, todo el mundo lo sabe, aquí se ha debatido ampliamente, de cambio, de reforma fiscal. Y se ha estado hablando, de hecho nosotros desarrollamos como Academia de Periodistas un conversatorio que Rosario participó, donde se habló allí de cómo tendría un impacto negativo el tema de la reforma fiscal en la ley de cine. La ley de cine se lo va a llevar la ley de cine es una realidad. La ley de cine aporta a través del artículo 39, que es un incentivo a la inversión extranjera, millones y millones de pesos a la República Dominicana. Pero más allá de eso, hay toda una industria que se ha ido desarrollando. Tenemos escuelas de cine, las universidades, institutos, tenemos microempresarios que se han desarrollado, gente que se ha formalizado, que paga sus tributos. A mí lo que me extraña es que, por ejemplo, el proponente sea un productor de cine destacado. Pochi Vicente, el hoy ministro de Hacienda. ¿Productor de qué? Productor de cine de República Dominicana. Claro. ¿Cómo la van? Antes de él ser, y eso no es malo. Eso no es malo. No, claro que no. Pochi Vicente conoce muy bien la interioridad de la legislación de cine y cómo se maneja la ley de cine en este país. Él estaba en la industria. Cómo se ha manejado, antes de él tener la posición que ostenta en el día de hoy. ¿Cómo se ha manejado la ley de cine? ¿Cómo han manejado la ley de cine o usufructuado la ley de cine muchos cineastas? Porque hay que decirlo. Si aquí se va a hacer una reforma fiscal, esa reforma fiscal va a tener un impacto en todos los sectores. Es decir, a mí no me tienen que excluir. Es como la historia de la monja.
A todas. ¿Entiendes? Es decir, ¿por qué tienen que excluirme a mí? Pero Es decir, hay Es mucha que gente, no todos somos hay iguales. mucha gente que ha usufructuado de manera no adecuada la ley de cine. Que ha abusado ¿De de la qué ley. manera? ¿De qué manera? Con Abultando. unos presupuestos exorbitantes. Abutándolo. Obviamente, esto llama la atención de la autoridad. Pero resulta que si esa autoridad ha sido productor de cine, como Jochi Vicente, él conoce muy bien. Y como dice Chico Arias, él tiene el mango y la sartén por el mango. Es decir, hay una propuesta para una reducción sustancial del artículo 34. El 39, hasta donde yo sé, no se va a tocar. ¿y el Es la 34 información. qué dice El 34 es que sustenta el 39, porque ese es el incentivo fiscal a la industria nacional. ¿Cómo? ¿En qué consiste? ¿Pero en qué Cinematográfica. consistiría? Sí? ¿En qué Eso consiste? es un 25% que tiene que se le descuenta a las personas al final de la renta neta, a las empresas que aportan, son certificados. O sea, yo puedo aportar un 25% de lo que voy a pagar. Exacto. Tú haces una inversión, Ya. Tú la aportas película 100 cuesta millones. 100 millones de pesos, a ti te van a dar un 25. certificado de un 25. De un 25. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede con esto? Eso es lo que Ay. se afectaría. Se afectaría porque hoy no hay unos topes establecidos, límites. Aquí hay gente que ha hecho películas de 100, 120 millones de pesos. Dominicanas y Está extranjeras. raro. Entonces, estamos hablando... Pero en la realidad Bueno, vale pero- menos. Pero, señor, pero claro, óiganme. Se está hablando de que el tope mínimo sería de 30 millones de pesos para hacer una película. Y de 15 o 20 millones de pesos para un documental. Un documental, hasta hace poco tiempo, la inversión era hasta 50, 55 millones de pesos. Hace varias semanas, el CIPAC, que es el Consejo Intersectorial para el Cine, que es donde se toman las decisiones de la industria, tomó una decisión. ¿Cuál? Bajar de 50 a 25 en lo que tiene 25 millones el ¿Y tema la película? de los documentales. Eso no se ha tocado. Entonces, si la industria no se pone de acuerdo, si los protagonistas de la industria no coinciden, se va a tomar, es la información que uno tiene, una decisión que quizás puede ser radical desde el punto de vista de como tú lo veas, pero también yo le concedo razón al gobierno en el sentido de que deben existir ciertos controles. O sea que muchas de esas películas malas las pago yo. Diablo, yo no sabía Todos. eso. Sí, señor. Sin ir al cine. Las malas y las malísimas. Las pago yo también. Todo. Mira, tú Pero decías, por ejemplo... recuerden que una mano tapa la otra. Sí, También. tú decías, por ejemplo, ¿Cómo de es Jochi eso? Vicente, que O sea, tú el no dinero sabías. que se deja de pagar en impuestos, el hecho de que se produzcan en el país películas dominicanas, tiene sus efectos, Claro. incluso económicos, pero también Sí. culturales, Sí. artísticos. Todo. No todo es Sí. dinero. Lo malo es que se corrompe el proceso. Así Lo mismo es, corrompen el claro. proceso. Miren, O que haya personas que corrompan y no haya los mecanismos de control de esa parte. Ya. Exacto. yo conversaba ayer con una persona que me arrojaba una serie de datos con relación a la ley y me decía, una persona vinculada a la industria, Severo, abusamos de la ley de cine. Ah, ahí está el problema. Ese es un O problema. sea, abusamos de la ley de cine. Y hoy la gente no queremos reconocer. Y no hay un mecanismo legal que te fiscalice. Que tú dices que va a gastar 100 millones. Déjame ver en qué lo va a Pero ¿qué gastar. ocurre, Julián? No hay si, mecanismo si legal tú para eres, eso. si tú eres una persona funcionaria importante del gobierno y tu hijo es productor o director de cine ¿Qué y pasa? tu hijo envía un proyecto Que tú al tienes CIPAC, igualito que otro discúlpame, cualquiera. tú sabes que no. Escucha. Ah, pero ahí hay Pero corrupción. escúchame. ¿Cómo la O vaina? sea, tú sabes que no. Si tu hijo es director de cine y tú eres funcionario importante de una administración pública, cuando eso llega al CIPAC Ajá. y ahí decidimos, pero es que ese hijo de Julián, es que no importa, él no puede presentar esta película, ¿Y este qué pasa presupuesto entonces? de 75 millones de pesos no está justificado aquí. Y, ok, en el ustedes dicen que no, presupuesto. ¿y qué pasa? Nosotros decidimos que no. O Entonces. 3 decidimos que no y el resto dice que sí. Bueno, se trancó el juego. ¿Qué ocurre? Eso no fue aprobado. Ya. Tú vas a llamar Sí, al ministro de turno de Cultura sí. para que le busquen un bajadero porque ese es tu hijo. Pues borren eso entonces. Y entonces, ¿Cómo que se llama CIPAC? Bórrenlo. por ahí comenzó la degradación Ah, no, pero así no de se la puede. ley de cine en la pasada administración. A quien sea, no importa. O sea,
Las Es cosas para como poner un son. poco en contexto. Claro, Las sí, cosas no es como importante son. que tú lo O sea, digas. una legislación que ha tenido un impacto, reiteramos, muy positivo para el país. Positivísimo. Señores, aquí tenemos una industria. Ah, pues yo creo que los Aquí artistas tenemos eran una como Los industria Ángeles. positiva del cine. Pero, los- Severo, los premios volvemos un recientes poco que hemos a lo tenido. mismo. O sea, ¿Eh? ahora que vamos a pacto fiscal y entre las opiniones más aceptadas y sugerencias más aceptadas es lo de la revisión una a una por sector de las exenciones fiscales. Yo creo que también es el momento de pasar revista, Ley General Claro. de Cine. Yo como ciudadano creo que ha sido mucho más lo positivo que lo negativo. Sí, Perfecto. Ahora vamos a sentarnos, como viene una reforma fiscal y el gobierno, lógicamente, presionado por cada sector, ¿no? Va a pasar revista, dónde está el dinero, dónde invierto, qué me conviene, esta excepción funciona, esta ley de cine le ha convenido o no al país. Entonces es el momento de que el gobierno y el sector cultural se sienten a pasar revista a esa iniciativa, que uno desde fuera le ve Perdóname. mucho más luces que sombras, Severo. muchas más luces. Una Yo pregunta, indudablemente creo lo mismo, Pablo. una pregunta vital. Después que se hace una película, que tú dijiste que costaba 150 millones y te la aprobaron, tú no tienes que rendir cuenta a Digecine, a quien sea, Lógico, CIPA, claro que sí. y decir cuánto recaudaste. Sí, Pregunta. claro que sí. Porque tú tienes que hacer la validación Ajá. de los gastos para que efectivamente a ti te entreguen el certificado. Que ese certificado es el que vas a llevar a la Dirección General de Impuestos Internos para que sea deducible. O sea que de la tú tienes renta. que hacer la película para que te den el certificado. Al final, porque tú cumples con todo Sí. el desarrollo de la película, tú documentas en qué tú gastaste Ok. ese dinero. Justificación. Y eso es, Del con eso es gasto. lo que te van a rebajar. Le van a rebajar quien te pague. ¿Quién te pague? ¿Y quién fiscaliza eso que tú dijiste? que Eso va a lo hacer? fiscaliza el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos. Porque tiene los controles, la ley La ley habla tiene sus de eso, controles. de sus ¿Y entonces controles. por qué no se hace? Porque este país es así, Julián. Lo que pasa es que tú vivías afuera y llegaste recientemente. Si yo estaba en Tú Turquía. estabas en Turquía, ¿entiendes? Fuerte. Entonces, Bueno. aquí todo es así. Así como. Y ¿Entiendes? debemos pues cambiar el cierren ejemplo cierren con esto. Julián. Ustedes Es saben muy por qué? lamentable, El señores, país. lo que está ocurriendo. Porque Yo el creo hijo que de los Julián artistas es eran cineasta, oíste, Severo. No, ¿Eh? Al más que los margen. políticos. Yo creo que los artistas eran como Los El hijo Ángeles, de que eran Julián es vírgenes. cineasta, de verdad. Ah, pues no son Vamos a tener vírgenes que nada. cambiar el ejemplo. No, está bien, pero... ¿Cómo es? ¿Cómo? Que yo creía que los artistas eran serios, que eran No, como pero Los Julián, Ángeles. yo creo que no podemos Eran despacharnos vírgenes. con eso, porque Diablo. no es un tema de Diablo. artista. Te Perdóname. gusta. Ah, pero yo no- No. De los políticos. No, espérate. Yo creía que espérate. nada más eran los políticos que ¿Qué? cogían, que No. ¿Qué No, que eran crítico? corruptos. No. ¿Qué No crítico? ponga en mi boca eso. Diablo, acabo de descubrir el, algo. No, la tuya es la mía. La que yo estoy diciendo. el negocio del cine, del productor de cine, no necesariamente es un artista. Recuerda que te acabo de decir que el hoy ministro de Hacienda fue productor de cine de más de 10 o 12 películas. El ministro de Hacienda. Espérate, y él espérate. no es artista. Pero quien aprueba, tú me acabas de decir que quien aprueba esos presupuestos es cultura. ¿Sí o no? Es CIPA, correcto, que es el órgano rector. Cultura. Y ahí participan. Y ahí son artistas. Discúlpame, no, es que el CIPA está integrado por representantes de universidades, Ujú. por representantes del Ministerio de Hacienda, por representantes de la DGI. De Pero las de las academias. Perdóname, de las academias, Las ¿verdad? academias. Está representado, está representado, bueno, te cité Hacienda, DGI, Y Asociación de Cine. Asociación de Cine. Adocine. O sea, está también representante del negocio de distribución de Ujú, cine en República exactamente, Dominicana. lo distribuye. Y ahí es que se toma la decisión. ¿Ves? De manera que no necesariamente quien lleva la parte de la producción es un artista. Puede O sea, ser un empresario que tenga los vínculos, las relaciones para poder lograr Yo tengo, un patrocinio de que le yo sea tengo un aprobado un libreto que proyecto voy a tan hacer. grande. Se llama La Muchacha del Fuerte San Gil. Pero yo lo veo muy bien eso. Pero ¿y ese Pensando cambio en- radical? Bueno, como Se lo historiador va a es a ti, financiar. en este programa quien le toca Danilo va a financiar. Los analizar. amores de San Gil, estoy dispuesto Va a a financiar hacerlo. Bani eso. Pero ¿y cómo Toda tú le la cambias el empresa tema severo así? Yo pienso que Él lo golpea y ahora viene a el romanticismo sí, que sí, ofrece sí, después de que dijo lo que dijo. Grave. Pero- yo pienso que si y es lo mismo, Rosario, que ocurre con los gestores culturales. El tema de cine. Adocine como entidad existe.
De hecho, hace 2 días se entregó se entregaron los premios La Silla. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo, de apoyar esa ceremonia, y obviamente a todos sus directivos, a quien felicito por la organización, por el esfuerzo que hacen. Si ADOCINE como gremio no se unifica y entra en un punto de acuerdo con la propuesta que está haciendo el gobierno a través de terceros, van a salir muy afectados. Hay que buscar una media. Muy afectados. La ley no la van a derogar. La ley va a seguir. Pero el artículo 34 será sumamente sí, lo van a lo que pasa es que, hay cosas que a veces uno no entiende, porque uno tiene que aprender de errores ajenos. Yo he contado en este programa cómo uno se ha pasado las últimas semanas reuniéndose con sectores. Uno lo invita a cenar, otro a tomar un café, otro un desayuno, un almuerzo, mal vino a veces. Muy bien. Ahora, aquí cada sector tiene que, ante la inminencia de un pacto fiscal, sector del cine, revisión de la ley, eso viene. Entonces, busca tus abogados, tus teóricos, tus intelectuales del tema, concéntralos, 2 o 3 de ellos, e invítanos a conversar sobre esto a la gente, que nuestro trabajo es analizar, comentar la actualidad, para que entonces tus argumentos se socialicen, la gente conozca los argumentos. Entonces, igual que pasa con esto del mecenazgo, hay un maco que yo te dije aquella vez, la primera vez que hablamos, digo, no, esto yo no me lo creo, esto es un asunto del presidente de la República. A mí, no diga que el doctor perdón, sobre todo porque aquí también hay un histórico desconocimiento de la función social y política, subrayen eso, y política de la cultura. Es una cosa extrañísima. Sí. De eso no se salvó ni Leonel Fernández, que es mucho decir. Sí, Pablo. Que por lo menos nombró al mejor ministro de Cultura que hemos tenido, que ha sido la Antigua. Rafael Antigua. Pero ni siquiera Leonel se salvó del todo de esto. Entonces, si no, hay este lío con el mecenazgo, bueno, vamos arriba. Viene abogado. ¿Existe, abogado, la posibilidad de un recurso de amparo? Porque si tenemos una ley promulgada que tiene un reglamento aprobado, que tiene un consejo. Entonces, ¿qué las altas cortes y las medianas, si tú quieres, qué opción yo tengo como sector? No, ellos pueden ir en un recurso de amparo de cumplimiento. Entonces, pero hay que eso lo conversamos aquí hace varios meses. Claro. Por ahí es que prende la cosa. Amparo, yo se lo dije, pero para que yo soy medio tacaño también. Es que nosotros la cosa gratis. Pero tú haces muchísimas cosas pro bono. No muchísimas. Julián, nosotros como periodistas estamos dando la voz de alerta y criticando esa iniciativa que proviene del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Mecenazgo. Decía Edwin Espinal, quien fue director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y un gran intelectual. Sí, lo respeto mucho. Bueno, Severo, van a tener que disolver entonces todo. Esa oficina tienen que disolverla de inmediato. Pero por supuesto, porque la estructura... O sea, eso es totalmente ilegal lo que acaban de hacer. Exacto. Es lo que tú te estás refiriendo. Pero Severo, déjame insistir en que el sector que tiene... si no está consignado al presupuesto, ninguna ley está por encima del presupuesto. Está bien, claro. Pero, Julián. O sea, la violación pudo haber sido con otra ley que era el presupuesto y por lo tanto no hay tal violación. Pero volvemos a lo mismo. Está la ley, está el reglamento, el sector protesta, ya han hecho varios media tour. Tú cada vez que puedes traes el tema y lo socializamos. Y yo he dado cursos, tengo desde el año pasado. Viene lo siguiente, hay que buscar la manera de presionar para que la instancia correspondiente, no sé si será el ministro de Hacienda o si es la ministra de Cultura o ambos juntos, que el país merece una explicación. Para eso que son funcionarios públicos. O sea, cuando viene a ver, óigame, porque aquí nada más hemos escuchado un lado de... Ustedes los artistas son... O sea, cuando viene a ver Milagro Germán y Jochi Vicente tienen la razón. Y hay un argumento que no hemos manejado aquí. No, perdón. No, o sea, pero ahí está el lo que quiero decir que yo comunicado, Pablo. Lo que yo quiero es escuchar, y es un problema de los funcionarios. Cuando ocurre algo, den la cara y preséntenos sus argumentos. Ahora, mientras tanto, se queda esto en una nebulosa. ¿Y qué es lo que se crea? Lo que se ha creado en torno al mecenazgo.
Coño, pero qué irresponsabilidad. Así mismo. Porque lo que queda es el dato. Esto no es una opinión. El dato es que hay una jodida ley de mecenazgo promulgada por el presidente con su reglamento aprobado, pero no se lleva las acciones a la práctica. Entonces, la percepción del ciudadano, que tiene muchas cosas en que pensar, diablo, pero ¿y por qué hacen eso? También te digo algo. Tiene que dar la cara. Severo. Defienda su posición, quizás tiene la razón. Tú me conoces, yo soy medio cromañón en esas cosas, medio neandertal. Lo que conviene. No, yo confieso... Hay un punto que yo quiero... Me confieso de poco conocimiento del ámbito cultural, honestamente. No, evidentemente, Bueno, desde que comenzó el evidencia programa. todo lo contrario a lo que acaba de decir. Métete debajo de la mesa. No, espérate, chico. Dame el favor, métete ahí. Oye, cuando yo escuché a Julián en radio por primera vez, fueron elogios. Cristian está ahí. Óyeme, qué acervo, qué formación tiene ese señor. Qué dominio de los territorios. Pero termina de decir, dijiste, no me es una mareé. pena que... Tú me y ahí mareé. Cristian puede O decir sea, es eso. contrario a lo que tú acabas de decir. No. Es una pena que... Después Porque yo muchas veces veo parte de la cultura como una especie de esnovismo. La cultura... esa es la posición política que gente como tú que ha tenido incidencia, ha tenido... No, pero hay que estirárselo. Ellos han sido los responsables de esa actitud y donde han estado, han incidido y este es el resultado. Ahora, te voy a decir, yo estoy en desacuerdo, aunque él es aquí el jurista, en él decir que no se puede, que si la ley de presupuesto no la tiene aprobada, si no y la ley de mecenazgo lo establece, son dos leyes. No, pero una ley orgánica, mi Ajá, amor. y no está violentando entonces el gobierno con no estipular algo que dice la ley. Pero perdóname. Pero Rosario, No le estoy haciendo otra pregunta. agregar esto, Julián, Sí. y reiterarlo. Organismos que forman parte de la ley de mecenazgo. No dejan hablar a Julián. DGI, No entiendo. Dirección General de Impuestos Internos. Sí. Ministerio de Hacienda. Está Adelante. bien. Lo que te quiero dejar dicho, hay una ley, la 16603, que dice que a los ayuntamientos hay que darle el 10%. Ahora, cuando tú dices en el presupuesto nacional, se le va a dar un 5% al ayuntamiento, por ejemplo. Después que se aprobó la aprobación del presupuesto, deroga la ley de manera transitoria. Eso es lo que pudo haber tú pasado con presumes, ustedes. que eso es lo que tú como abogado presumes que está ocurriendo. Hay una ley que manda esto, pero como el presupuesto aprobado no cumple los mandatos de esa ley. Por consiguiente, queda derogada. Eso es posible. La cultura no es accesorio. Perdón, eso es posible, claro. No, En el caso de los partidos políticos, le buscaron el dinero al margen de la ley de presupuesto. Pero que ustedes no son iguales. No nosotros, táctica, Julián. Es que yo no Iguales. soy gestor Espérate. cultural. Yo lo que soy es Exacto. periodista. Yo lo que soy es periodista de arte. Son un grupito de clase media ahí haciendo cositas. Rosario. La cultura no es Rosario es accesoria. periodista. Pablo es es así, maestra. Pablo. Es una Exacto. persona vinculada, al igual que yo, con el movimiento cultural. Y sabemos cómo los ¿Qué es lo- gestores desarrollan ¿Qué la es lo que un actividad, gestor cultural? la Que actividad usted lo usa cultural. mucho. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que un gestor No, eso yo no te lo voy a explicar. Es algo mucho más trascendente Pero dímelo que, a para lo yo mejor- entenderlo. que un regidor. Porque, óyeme, él sabe, él no es un Que no- ignorante es que del no es sector, espectáculo. Yo soy necesita abogado, luz. Pero No ¿qué me es vaya lo que- a La ir. cultura, la gestión cultural ¿qué es? va mucho más allá del espectáculo, ¿Pero qué es? de la sociedad del espectáculo. ¿Dónde lo busco? Yo te voy a traer un libro donde te explica todo eso. Es que yo no entiendo. Yo soy gestor cultural. Esa ha sido ¿Qué la es lo que es posición. municipalista? ¿Qué es lo que es municipalista? Nada, un nada. ¿Qué es lo que es municipalista? Que vaya a prueba y levanta la mano. Comerciales. Eso mismo. Conoce las claves del día.